Hola, soy Julián Londoño y vamos a desarrollar la primera actividad del bloque 2. La hipótesis es una herramienta clave en la estadística inferencial que nos permite decidir si una afirmación sobre una población es verdadera o no. Como en nuestro ejemplo que tenemos que un nuevo medicamento versus un placebo. Entonces, si hay una diferencia es H0 o sin diferencia H0, y si hay diferencia H1, y P tiene que ser diferente a 0.05. En el punto número 2 tenemos explicar por qué se siguen los pasos para mostrar la hipótesis y un ejemplo. Entonces, seguir los pasos ordenados es esencial porque esto es una ciencia, entonces que nos permite ver, primero se elige la hipótesis, luego se calcula, se prueba, se define el nivel de significancia y después tenemos que se calcula y se concluye. Como en nuestro ejemplo, tenemos que el estudio del rendimiento académico, entonces como hipótesis tenemos el método A es igual al método B, y como H sub 1 tenemos que el método A es mayor que el método B, esto evaluando el estudio del rendimiento académico. Entonces tenemos nuestros grupos aleatorios que al mismo tiempo estudian, recolección las calificaciones de ellos estandarizadas, y como análisis vamos a hacer que la prueba T para muestras independientes. Y como conclusión obtenemos que P es igual a 0.03, entonces que el método A es superior. Entonces, sin los pasos estructurados, esto sería muy difícil de hallar y pues no tendría la certeza que debería tener. En el punto número 3 tenemos nuestra opinión sobre los errores estadísticos que se pueden presentar en las hipótesis. Entonces, en mi opinión, pues son inevitables como en muchas otras cosas de la vida, pero pues deben ser controlables para que nuestra información sea correcta. Entonces tenemos dos tipos de errores, que es el error tipo 1, que es un falso positivo, que es cuando rechazamos H0, o sea, cuando rechazamos H0, ver como verdadera, y luego tenemos el tipo 2, que es un falso negativo, que es un aceptar un H0 falso. Y como en nuestro ejemplo, entonces seguimos por la línea de los medicamentos, entonces tenemos que en el tipo 1 aprobamos un medicamento inefectivo y en el tipo 2 rechazamos un medicamento efectivo. Esto de pronto lo podemos asimilar un poco en pandemia cuando teníamos estas vacunas que después de un tiempo decían, lo siento, cometimos un error y esto tiene unos efectos secundarios que no habíamos visto y que son perjudiciales. En nuestro punto número 4 tenemos que elementos son indispensables y se deben tener en cuenta para pruebas que se hacen en relación con una media y dos proporciones poblacionales. Entonces lo primero que se debe tener en cuenta para analizar, entonces debemos considerar el tipo de variable, tenemos que considerar la desviación estándar y tenemos que considerar el tipo de significancia y el tamaño de la muestra, también muy importante. Entonces lo primero que tenemos es las muestras independientes, que la condición es que NP sea mayor o igual a 5, y como estadístico tenemos la Z. Y la proporción combinada, cuando tenemos esta P con gorrito arriba, que es la población combinada, entonces tenemos los elementos comunes, que es la hipótesis 0 y H1 claras, tenemos un tamaño muestra adecuada y tenemos una interpretación correcta del P valor. En el punto número 5 tenemos qué hipótesis, que el concepto de intervalos y las pruebas de hipótesis y un ejemplo. Entonces, los intervalos de confianza lo que tenemos es que son unas estimaciones de los rangos o los variables con los valores posibles que veíamos anteriormente con un nivel del 95% de confianza típico, y el resultado pues nos da un rango numérico, como lo veremos más adelante en el ejemplo. Y las pruebas de las hipótesis, entonces nos evalúan las afirmaciones específicas, ya vimos afirmativo o rechazo, y con una decisión de rechazar o no H0. Resultado, P valor y la conclusión. En nuestro ejemplo tenemos la altura promedio, puede ser de un grupo, de un país, etcétera. Entonces nuestro intervalo de confianza IC, entonces la altura está entre 165 y 175 con un 95% de confianza. Y la prueba de la hipótesis, la altura es de 170, vamos a revisar si es verdadero o falso. Entonces P valor va a ser igual a 0.03 y entonces rechazamos H0. Entonces, la relación es si el valor hipotético no está dentro del intervalo de confianza, entonces rechazamos H0. En el punto número 6 tenemos las pruebas que se realizan para los datos que se encuentran en la escala nominal u ordinal y los ejemplos. Entonces son herramientas esenciales que necesitan enfoques para los dos tipos de datos, de escalas. Entonces tenemos la escala normal y utilizamos el chi cuadrado para independencia y la prueba exacta de Fisher cuando tenemos unas muestras más pequeñas. Y luego cuando estamos hablando de escalas ordinales, entonces vamos a tener tres pruebas que son Mann, Whitney, U, Kruskal-Wallis y Wisconsin.
En nuestro ejemplo vamos a utilizar un ordinal que es muy insatisfecho, satisfechos a una encuesta de satisfacción, y para esto vamos a utilizar H0, que no hay diferencia entre sucursales A y B, y la prueba Men Whitney U, y como nuestro resultado nos va a dar P es igual a 0.02, por lo tanto vamos a rechazar las ventajas. Entonces tenemos menos restrictivas de que prueban las robustas violaciones de los supuestos. Y para el punto número 7, ¿qué elementos indispensables se deben tener en cuenta para no incurrir en los tipos de errores de las pruebas de hipótesis? Número 1, debemos tener un nivel de significancia adecuado. Número 2, debemos tener un tamaño de la muestra importante, adecuado. Y número 3, debemos verificar los supuestos o tener la hipótesis clara también en el número 4. Y como en nuestro ejemplo tenemos un medicamento, entonces el A es 0.01 y esas son las consecuencias de graves. Ese es el nivel de significancia. N es el nivel del tamaño de la población, que es 200 por grupo, y vamos a verificar la normalidad. Entonces tenemos H es igual a U sub 1 y eso va a ser igual a U sub 2. Y esto nos va a dar unos elementos indispensables para considerar nuestras pruebas. Para nuestro punto número 8, entonces lo tenemos los métodos de las pruebas de hipótesis y cómo se hace cada uno. Entonces, las paramétricas tenemos la prueba T, la ANOVA y la prueba Z, con cada una de sus características, como comparar medias, múltiples grupos, muestras grandes, y las no paramétricas, chi cuadrado, variables categóricas, Mann-Whitney, comparar rangos, y Kruskal-Wallis, múltiples grupos ordinales. Y en nuestro ejemplo tenemos las calificaciones de los estudiantes, que se va a utilizar un t-test si los datos son normales, un Mann-Whitney si son ordinales, como veíamos en un ejemplo anterior. Cuando la muestra es grande, usamos la prueba Z, y cuando la muestra es pequeña, usamos la test-tube como en el ejemplo anterior. Esto nos permite adaptarnos al tamaño del grupo o de la población y así tener así no perder la precisión. El valor P es la probabilidad de obtener los resultados observados dentro de la hipótesis, y si fuera cierta o no, para poderla rechazar y volverla nula. Entonces, dentro de la interpretación tenemos que P menor a 0.05, debemos rechazar H0 porque es significativo, perdón, y cuando P es mayor o igual a 0.5 no lo rechazamos porque H0 no es significativo. En nuestro ejemplo tenemos los medicamentos para la presión arterial. Entonces, H0 no reduce la presión y el resultado de la media es igual a 115 P 0.03. Para el punto número 11 tenemos que explicar el concepto de significancia en el cálculo. Entonces tenemos que siempre lo vamos a ver identificado como alfa, y vamos a tener, por ejemplo, alfa es igual a 0.05, alfa es igual a 0.01. Estos son porcentajes y esto nos va a dar los grados de significancia que le vamos a asignar a la prueba. Después tenemos los elementos para el cálculo, los estadísticos de prueba, t, z o chi cuadrado. Después la distribución de referencia, los grados de libertad, los tipos de pruebas, si es de una o dos colas, una cola y dos colas si tiene CAM, y el valor crítico. En nuestro ejemplo es un ejemplo de control de calidad. Lo que tenemos es que una empresa produce cables de resistencia de promedio de 100 ohms. La configuración de nuestra prueba va a ser que H0 es igual a U igual a 100, que es el proceso normal. Después vamos a tener el proceso alterado y por último vamos a definir el tipo de significancia, que es de 0.01 o el 1%, porque es un criterio estricto de seguridad. Entonces la interpretación que tenemos es que significa que solamente el riesgo puede ser del 1%, si no va a estar alterado y vamos a tener paros en la producción. La hipótesis nula, en el punto número 12, entonces vamos a hablar de la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula representa el estado sin cambio, el cambio que quiere probar. Por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos H0 es igual a 1000, que son las ventas actuales, y H1, que son 1000, las ventas aumentan. Esto para la nueva estrategia de marketing. Entonces recordemos, H0 es nula y H1 es la alternativa que proponemos. En el punto número 13 tenemos qué pensamos, nuestra opinión sobre el error de estimación y cómo se simboliza la importancia. Entonces el error de estimación lo simboliza con la letra E, y la fórmula es esta, que es el estimador, o sea, el valor estimado contra el parámetro real, se restan. Entonces la importancia, pues mismo la precisión, se construyen los intervalos de confianza y evalúa la calidad de una muestra. Nuestro ejemplo es muy diciente. Nuestro ejemplo nos dice una encuesta electoral. La situación, un candidato tiene un 45% real de intención de voto.
Entonces, después de que tenemos nuestra muestra, que es de 400 personas y que el resultado fue de 42%, entonces nuestro error se calculó de 42 menos 45, eso nos da una diferencia del 3%. Entonces, en este momento nosotros subestimamos por 3 puntos porcentuales la intención de voto. Y la aplicación, pues entonces creamos un intervalo más menos, o sea, más que sería el 45%, menos que sería 39%. Y para finalizar, tenemos cómo se explica la importancia del tamaño de la muestra dentro de la teoría de pruebas y de ejemplo. Entonces, la importancia es fundamental, obviamente, porque una muestra pequeña tiende a generar conclusiones erróneas, mientras que una muestra más amplia, pues nos da datos más sólidos, más representativos y también reducimos la probabilidad de caer en el error tipo 2. Entonces, en nuestro ejemplo, tenemos una empresa que cambió de, o sea, la que evalúa si su producción cambió de tiempo de 10 minutos y la muestra pequeña de N25 nos da un t es igual a 2 que no es significativo, mientras que cuando se aplica la muestra grande t 100 la t es 4 lo que es significativo. Entonces, como conclusión tenemos que sí afecta el tamaño de la muestra. Este es el enlace del video. Muchas gracias.